Esta del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Fernando Morales, quien es director del Instituto de Coordinación de Trasplantes de la República Dominicana. Buenos días, doctor Morales, un placer tenerlo comenzando la semana, y yo diría que comenzando el año. Bueno, realmente, Ramón, yo les agradezco a ti, a Jacqueline, a Telematutino 11, Gracias, esta invitación y este honor de darnos a nosotros quizás el primer día del año realmente. Porque después que terminan los Reyes, que empieza el ajetreo de vida del nuevo desafío, del 18, que esperamos que sea muy bueno para este programa y para todos acá. Amén. Ojalá que así sea. Exactamente, igual, doctor. Y también para el INCOR, doctor. Hay muchas preguntas en relación al INCOR. Lo primero es, doctor, ya hay gente que dona sus órganos en vida. ¿Se ha quitado ese temor de la gente a llenar un formulario y decir, mire, yo estoy dispuesto cuando yo muera? ¿O todavía hay que vencer esa parte de los dominicanos? Mira, Ramón, nosotros tenemos en el INCOR, en la hoja web nuestra, ustedes entran ahí, Google, San Google, ¿no? Y por ahí entran INCOR RD y ahí sale la hoja nuestra del INCOR. Y hay una tarjeta que usted la llena y nosotros se la enviamos. Al principio esa tarjeta iba con mucha timidez, pero realmente ya tenemos más de 1000 dominicanos que han llenado su tarjeta queriendo ser donantes, que se sienten sensibilizados, que han comprendido, quizás conociendo a algún familiar o algún amigo, el sufrimiento de todos esos pacientes que necesitan de un órgano para seguir viviendo y que fallecen en cantidades industriales, desgraciadamente, esperándolo, cuando hay muchas personas que fallecen y que podrían dar vida después de que hayan fallecido, generando una situación de paz a muchas familias que sufren y a los pacientes que lo sufren. Y yo creo que poco a poco vamos ganando espacios. Tú sabes que hemos tenido durante el año 2016 y el 2017 grandes batallas con noticias que distorsionaban un poco todo lo relativo a eso vamos a llegar, doctor. Entonces, bueno, doctor, ese es el gran desafío en que estamos nosotros inmersos. Sí, sin embargo, doctor, yo encuentro humildemente que todavía el número de 1000 dominicanos que están dispuestos a ser donantes sigue siendo una cifra muy tímida para un país de una población de más de 10 millones de habitantes. Pero usted trajo a colación un tema muy importante y Ramón lo acaba de mencionar, son los mitos que existen alrededor de la donación de órganos. Y esto quizá es una de las limitantes por las cuales muchas personas no se animan a hacer esto como algo normal. Usted nos ha traído como una especie de folleto que yo quisiera compartir el contenido que me resulta sumamente interesante para ir despejando algunas dudas importantes que se tienen. Por ejemplo, punto número 1 dice, si sufro un accidente y se conoce que quiero donar mis órganos, los médicos no harán todo lo posible para salvarme la vida. Por ejemplo, la respuesta. Mira, Jacqueline, a mí me fascina Jacqueline porque Jacqueline es muy aguda siempre, Ramón. Y la verdad que esas son cosas que son los temores habituales de la familia dominicana. Y eso es lo que nos ha motivado a nosotros a escribir este folleto, que tratamos de, ahora vamos a tener otra tirada, la 4ª edición posiblemente, para que pueda todo el mundo informarse al respecto. Fíjate, yo creo que el deber de un médico es salvar la vida. Claro. Ser donante es sumamente difícil, Jacqueline. Solamente son donantes el 2 al 4% de las personas que fallecen en un hospital. Eso es una estadística a nivel mundial. Mundial. Okay. Inclusive países que tienen recursos extraordinarios. Solamente pueden ser donantes de órganos los que fallecen en una unidad de terapia intensiva o en un centro que haya, o en una emergencia que tenga respiradores mecánicos con asistencia de monitores, porque el individuo que fallece en esa unidad, para poder los órganos reproducir su función, tienen que estar debidamente oxigenados con el corazón latiendo por medios artificiales. Y eso es una de las cosas que más confusión genera, porque tú ves a la familia que quizás no ha tenido información de eso, ves su familiar que respira y que hay una máquina que dice así, no sabe que ese paciente falleció
Sí. y que eso está con drogas que son las mismas que produce el cerebro para que el corazón siga latiendo y con una máquina que le da respiración sustitutiva. Pero vuelvo a esto. Perdón, doctor, la teoría de que hay personas que mueren y regresan. Eso. No, eso no existe. Es decir, después de haber Y ven diagnosticado. un túnel y ven una luz, algunos ven a No, Jesucristo. no, Ramón. pues, Bueno, pero son miles de casos, doctor. Son muchos Sí, sí. casos, pero en el caso de donde hay un diagnóstico de muerte encefálica, ese paciente, usted ha tenido o sabe de que vuelve otra vez a la vida. no hay posibilidad, Jacqueline. O sea, tú puedes volver de un coma profundo. Pero un coma profundo no es muerte encefálica. No. Son cosas Son distintas. diferentes. La muerte encefálica es el cese irreversible de toda la función del órgano con donde se genera la vida, que es el cerebro. Entonces, para que haya un diagnóstico de muerte encefálica, tiene que haber un diagnóstico de que no hay circulación cerebral. No hay circulación cerebral. Se produce un enclavamiento de las amígdalas y todas las arterias que van al cerebro se bloquean. Entonces el cerebro empieza a deteriorarse. El paciente que en ese momento de gravedad hace el evento de muerte por enclavamiento, hace un cese inmediato de respiración y cardíaco. Entonces, como tú estás en una unidad de terapia intensiva, te reaniman. Tú estás con un ventilador, te dan solución, te dan droga, y ese corazón que es un órgano autónomo, depende de esas drogas, puede mantenerse latiendo. Hasta que la familia decide y dice, desconéctenlo. Bueno, puede mantenerse latiendo durante un tiempo relativamente corto, que es el momento donde los coordinadores de trasplante, los intensivistas, se acercan a la familia y dicen, su paciente falleció, esperan que asimilen esta noticia lo más que puedan y luego van a la petición de órganos. Nuestro país es un país... ¿Qué tiempo en medio entre esos dos eventos? Realmente, Jacqueline, no hay un tiempo exacto, pero tú no debes dar las dos noticias, la noticia de la muerte y la noticia de y la solicitud de petición Al mismo tiempo. porque crea efectos compulsivos Sí. reales. Tú tienes que organizar a la familia. De hecho, cuando hay un paciente en coma profundo por un traumatismo, es un paciente, pero el verdadero paciente es la familia que está sufriendo. Imagínate, situémonos nosotros, nuestros hijos en una situación de ese tipo. Nos estamos volviendo locos, Ramón. Ni pensarlo. Pensarlo hace da daño. miedo. No, da miedo, hace daño. Es con esa gente que nos toca trabajar, Jacqueline. Doctor, perdón, pero una pregunta. Si yo he llenado mi documentación y soy donante, como quiera mi familia hay que consultarla. Mira, Ramón, nosotros respetamos profundamente la decisión familiar como primera institución del Estado. Yo le pido, cuando hay periodistas que insisten en que nosotros tenemos que sacar los órganos y firmar, digo, sitúate tú en el momento de eso, que tú seas el papá de un joven o de una joven que fallece, y yo le diga, o vaya el coordinador y dice, bueno, yo me voy a llevar los órganos ahora, sin consultar contigo. Eso es imposible. Eso genera una repulsión terrible. Y los países que lo han hecho de forma prácticamente obligatoria han tenido una reversión completa de lo que es la voluntad de donación. Hay que ganarse a la familia, hay que ganarse al pueblo, hay que ganarse a un sector sumamente importante que se comprometa con nosotros a transmitir este mensaje, porque todo, tú y yo, en cualquier momento de la vida, vamos a necesitar un órgano o un familiar nuestro. Y eso es terrible. Y la Doctor, prensa pero, es clave en esto, Ramón. Doctor, pero hoy en día la mayoría de los trasplantes son con órganos de donantes familiares, qué sé yo, caso de riñón, No, la mayoría no, la minoría. La minoría. Sí, la gran minoría. La mayoría es realmente de personas que han fallecido. Para que tú tengas una idea, Ramón, una persona que fallece, un joven que fallece, puede dar 2 riñones, o sea, 2 riñones son 2 pacientes que se van a mejorar, un hígado, un corazón, 2 pulmones, páncreas, intestino. Puede dar más de 20 segmentos de tejido. Pero en caso que quiera la familia Pero donar supuesto, esa cantidad de órganos y tejidos. Pero la familia tiene que situarse, que cada uno de nosotros vamos a estar en esa línea imprevisible, o en este lugar o en el otro, en cualquier momento. Ahora, de la doctor, vida. si eso se da, ¿queda el paciente, el donante, desfigurado entonces? No queda desfigurado. No queda desfigurado porque lo que se hace es una incisión tipo quirúrgica.
no hay desfiguración. Incluso las córneas, hay prótesis que se introducen en el ojo que quedan perfectos, incluso mejor que cuando está fallecido, porque tú sabes que el ojo se produce un fenómeno de deshidratación y todo eso, y cuando tú le pones una prótesis de un ojo queda mucho mejor que cuando tú no le sacas los ojos. Pero fíjate, nosotros necesitamos 10.000 córneas, Jacqueline. Personas que no ven, que no tienen la capacidad de ver porque ese tejidito tan fino que es la córnea está opaco, no permite visualizar. ¿Y qué es lo que tenemos? Nosotros, desgraciadamente, no tenemos un banco de tejido polivalente en el país todavía. Ahora viene en Secanó posiblemente, no en Secanó, en la ciudad sanitaria. ¿Qué es eso, doctor? Un banco de es tejido un banco polivalente que va a procesar pacientes donantes de tejidos. El donante de tejido es diferente al de órgano. Un donante de tejido, paciente que muere en cualquier cama hospitalaria y va a la morgue y tú tienes hasta 24 horas para sacar los tejidos, depende del tejido. La córnea preferiblemente. Puede ser piel, córnea. Piel, córnea, hueso, cartílago, conductos auditivos completos, sistemas que se pierden con infecciones y que tú puedes sustituirlo. Fémur con cemento óseo, que es mucho mejor que el metálico. Válvulas cardíacas que son mucho mejores que las válvulas sintéticas que necesitan una anticoagulación de por vida. O sea, una cantidad de elementos que tú puedes dar solución. Pero eso se hace en una morgue. Tú sacas de la cavidad cardíaca un poco de sangre, haces las pruebas antitumorales, a las pruebas que determinan que tú no tienes una virosis o una infección que pueda contagiárselo a los futuros donantes. Y por supuesto se obtiene con calma, pero la que le mete presión sólida al sistema, a los grupos de profesionales, es indudablemente la de órgano, porque el órgano tiene muy poco tiempo, Ramón. Entonces tú detectas que uno falleció en la terapia intensiva, en lo que tú conversas con la familia, en lo que tú vas y notificas y le solicitas los órganos. Si la familia dice que sí, empieza toda una dinámica de lograr que los que van a extraer el corazón vengan, los que van a extraer los riñones vengan, los que van a extraer el hígado, pulmones. Porque son diferentes. Por supuesto. Es Son una equipos lista de espera. diferentes. Te puede tocar un riñón en Santiago como un riñón aquí. El hígado puede ser que sea en cualquier centro que lo haga. La Plaza de la Salud, por ejemplo. El pulmón puede ir a Secanó. El corazón puede ir también a Santiago. Entonces vienen todos los equipos. En un mecanismo de extracción se juntan 40 cirujanos a veces. Increíble eso, ¿eh? ¿Y ha ocurrido aquí? Aquí no ha ocurrido todavía, pero aquí hemos logrado sacar corazón, hemos sacado corazón, hígado y riñones y córnea. Pero en la dinámica española donde nos formamos y casi se están formando la gran mayoría de los profesionales que enviamos a entrenarse en España, es una cosa tremenda. Pero en España cuando yo fui en el 94 que me formé allá, todavía teníamos que pelear los órganos de forma interesante, había que pedírselo a la familia, y más en Andalucía, que me tocó a mí en Córdoba, que había muchos gitanos. Hoy en día, paciente que llega y está en una crisis que puede morir en una unidad de terapia, la familia inmediatamente se pone adelante. Doctor, él era donante, cualquier situación, porque han generado una confianza extraordinaria en su sistema de salud. Y España en estos momentos lidera el mundo durante 22 años como donante, con 47 donantes por millón de población. Fíjate, en el 94 nosotros tuvimos 3 donantes por millón de población y fuimos el país 45 del mundo. El país nunca ha llegado a 345 en nada, ¿no? Que yo sepa. Después vinieron los desastres estos que pasaron y empezamos para atrás y vamos a recuperarnos. Pero España ha seguido subiendo. Estados Unidos 25 millones por millón de población. Entonces, cualquier español que le dé una necesidad de un órgano es el que tiene muy... Así que nosotros en 1000 no estamos tan mal. 1000 donantes, cuando estamos hablando de 25 por millón de población. No estamos tan mal, estamos más, Ramón, porque no tenemos capacidad de responder a la necesidad todavía. Pero hay países que no tienen programas de trasplante. Doctor, pero aún en los países que se ve como Estados Unidos, el listado de gente esperando un órgano... El único país que ha reducido los listados es España. El único país. Y es con el modelo ese que nosotros estamos tratando de aplicar aquí. Pero necesitamos que al hogar dominicano llegue el mensaje
de que donar nos beneficia a todos, de que hay que tener confianza, que a nadie lo van a matar y que a nadie le van a sacar los órganos por un acto criminal, porque eso es imposible. La dinámica de gente que involucra un trasplante y una donación son cientos de profesionales. Es imposible hacer eso. Vamos a hacer una breve pausa, doctor, y vamos a tocar ese tema, porque ha habido muchos casos aquí, dice que secuestraron a una niña para sacarle los órganos, que me secuestraron y me sacaron un órgano. Vamos a ver en unos minutos. Volvamos con el doctor Fernando Morales del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Fernando Morales, quien es el director del Instituto de Coordinación de Trasplantes de la República Dominicana. Doctor, varias preguntas. ¿El tema de la religión influye para que una familia, una persona tome la decisión de ser donante? Esa es una de mis preguntas. Y la otra, el mito de que hablar de eso es ser ave de mal agüero o eso azara, si yo estoy pensando cómo voy a morir y que voy a ser donante. Esos mitos, y si la religión influye. Mira, Jacqueline, la religión influye muchísimo, por supuesto. Tanto así que ahora en el año 2017, en el Vaticano, hubo una reunión convocada por el Papa Francisco a todas las religiones y a científicos de la donación y el trasplante, y en él se tomaron 10 medidas fundamentales. Primero, condenar toda versión de tráfico de órganos, y no me refiero al tráfico de órganos de muerte y secuestro, al tráfico de órganos que vive la miseria, el individuo que vende un riñón por miseria o un segmento de hígado. Segundo, apoyar a todos los programas de donación. La donación es un acto de amor, es un acto que reproduce, según la Iglesia Católica y la mayoría de los conglomerados cristianos que asistieron y que se comprometieron con este manifiesto, reproduce el sacrificio de Cristo por la humanidad. Y otras religiones, no existe una religión, ni siquiera los testigos de Jehová niegan la donación de órganos, exigen que esos órganos sean adecuadamente lavados, que no haya restos de sangre en ellos. Indudablemente es diferente, porque hay mucha confusión. Creo que la Iglesia y las iglesias evangélicas deberían asumir estos compromisos internacionales y difundirlos en el país, porque la feligresía de ellos no lo conocen ciertamente lo que se han comprometido, que es un compromiso por la vida. Yo creo que es un compromiso muy justo y loable, y ojalá que todo el mundo pueda contenerlo. Y la segunda pregunta, Jacqueline, que tú me hacías. La segunda, el hecho de que hablar de la muerte, como que nadie quiere que le hablen de la muerte. Bueno, le digan, mira, si tú te mueres, tú quieres ser donante. Como, óyeme, ¿y para qué habla de eso? Como que ser ave de mal agüero. Eso azara. Con esto nos cuesta hablar de la muerte. Sí. Pero desgraciadamente la muerte es lo más seguro que uno tiene. Todo ser que viva tiene que morir. ¿Qué tú puedes? La oportunidad que tiene una persona que fallezca y sus órganos sean usados y pueda seguir otras personas viviendo por esos órganos, yo creo que es una felicidad. Es la gran oportunidad de generar vida después de la muerte. Y el que no entiende eso está un poquito desfasado, porque en realidad muchos de los que andan... Fíjate qué interesante esto, Ramón. Nosotros hemos encuestado, en España se han encuestado pacientes que han dicho no a la donación y pacientes que han dicho sí. El 100% de las familias que dijeron sí a la donación dicen que para ellos fue eso una situación que le ayudó a resolver su duelo, que les ayudó a comprender el gran significado de la vida y de la muerte, y que lo harían siempre que sucediera. Los que dieron negativa familiar, el 90%, dijeron haberse arrepentido de esa decisión. De que esa decisión inclusive los había acompañado mucho tiempo. La pena de no haber tomado la decisión correcta en ese momento. Porque se dieron cuenta de que ellos le quitaron la posibilidad de vida a otros que necesitaban órganos, que fallecieron por eso, por esa decisión. Es dramático, Ramón. Una negativa familiar representan aproximadamente 3 fallecimientos para los pacientes que necesitan un órgano. 3 fallecimientos, Jacqueline. Situémonos lo que eso significa
porque yo llamo, en todo momento yo digo, bueno, no hacer daño, pero la forma de no hacer daño es yo imaginándome en el espacio, en ese espacio donde yo tengo un familiar que se me está muriendo y una persona por información inadecuada toma la decisión de decir que no. 2 riñones, un corazón, un hígado, pulmones, todo eso. Doctor, usted cuando habló de tráfico de órganos se refiere a personas que por razones de necesidad venden un órgano. Así es. Ahora bien, aquí en el país se ha manejado la especie de que es posible secuestrar a una persona, sacarle los órganos, venderlos. Eso médicamente, científicamente es posible. Ramón, eso no ha sucedido en el mundo entero. No ha habido una sola instrumentación jurídica en ningún país del mundo contra eso, porque es imposible hacerlo. O sea, la capacidad que tú tienes que tener para movilizar más de 100 especialistas con lo que representa un donante, los laboratorios de histocompatibilidad, los laboratorios normales que tienen que hacer una serie de pruebas bioquímicas, los de infectología, los de marcadores tumorales, las imágenes que tú tienes que usar, las extracciones que tiene que ser con un personal entrenado, el laboratorio de histocompatibilidad, que es clave porque tú no puedes sacar un órgano y ponérselo a otro sin tú saber si son compatibles o no son compatibles, el tiempo que eso significa, involucrar no solo ya a los profesionales, sino a los camilleros, a las enfermeras. O sea, ¿qué tú te puedes imaginar? Anestesiólogo, imagenólogo. Yo te digo, un donante en un país desarrollado donde se manejan varios órganos, maneja más de 150 profesionales. Te estoy hablando de profesionales nada más, que giran alrededor de todo esto. Doctor, ¿hay una edad límite para ser donante? Mira, Jacqueline, depende. ¿O una mínima? Depende del órgano. Te voy a decir la máxima. El hígado es un órgano interesantísimo. El hígado se está estudiando profundamente porque el hígado es capaz de regenerarse. Tú haces una resección hepática en una paciente de 98 años y ese hígado se regenera. Entonces tú dices... Y no tienes que trasplantarlo entero. No, te estoy diciendo que una persona de 98 años es capaz de regenerar su hígado. Entonces ese hígado tú lo puedes poner a una persona longeva. Se han hecho ya donantes de más de 95 años, varios en España, de hígado. El corazón, tú sabes que el corazón tiene una enfermedad arteriosclerótica muy difícil. Tienes que hacerle, ya cuando tú vas a tener un receptor o un donante de corazón de más de 45 años, tú tienes que hacerle un angiodiagnóstico de que no tiene un ateroma grande ahí que pueda hacer un infarto post-trasplante y dañar la cosa peor. Entonces, generalmente los corazones por menos de 60 años o menos de 50 años no se quieren. ¿Y si ese paciente es hipertenso, aunque sea joven, se puede hacer el trasplante del corazón? No, el corazón es muy delicado, Ramón, en esto. Es mucho más selectivo. Riñones, bueno, tú puedes, si tú tienes un riñón funcionando de un paciente de 70, 75 años, 80 años, tú puedes donárselo a un paciente de 70 años que necesita un riñón, si está funcionando. Pero tú tienes que hacer biopsia. Todo esto es complicado, ¿eh? Hay que hacer además biopsia, comprometer a los patólogos para ver si ese riñón tiene funcionalidad de los elementos claves que son las nefronas y los glomérulos. Entonces, el patólogo dice, sí, no hay glomérulos esclerosados, el órgano funcional, entonces tú lo trasplantas. Pero todo eso hay que hacerlo un... Doctor, y aún trasplantando un órgano sano, ¿hay un tiempo límite de vida para el que ha recibido un trasplante? Mira, Ramón, ha aumentado la tasa de supervivencia con el órgano. Fíjate, en estos momentos, el que se hace un trasplante de riñón y sigue el tratamiento inmunosupresor adecuado, tiene unas expectativas de vida de más de 17 años el órgano trasplantado. El órgano no quiere decir la vida de la persona. No quiere decir la vida de la persona. Se puede morir de otra cosa, ¿no? La mayoría de los sí, pacientes... o se le puede enfermar otra vez el órgano. La mayoría de los pacientes que se trasplantan longevos mueren de otra cosa. Porque tú pierdes ese órgano y tienes la oportunidad de hacerte otro trasplante. Pero la situación no es así con los pacientes en diálisis. En el primer año de diálisis, Ramón, un paciente que entró en insuficiencia renal, el 50% muere en el primer año.
por falta de fístulas accesovasculares, por desinformación, por rebeldía con el diagnóstico y el tratamiento. Luego, por año, va muriendo un grupo importante. Cuando tú llegas al cuarto año, apenas sobrevive el 30% de los pacientes urémicos. Sin embargo, tú tienes más de 85% de supervivencia del órgano en los pacientes trasplantados. ¿Cuál es el enemigo fundamental del trasplante? El rechazo. Pero cada día las drogas son mejores y estamos tratando de que el rechazo se ha ido minimizando cada día más. Entonces, el trasplante es el que te lleva a la vida normal. Un paciente en diálisis no puede trabajar, no puede disfrutar con la familia, salir de viaje fácilmente, sus relaciones habituales de matrimonio no las puede tener. Sin embargo, un trasplantado entra por ahí y tú ni te das cuenta. Es un individuo normal completamente. Incluso trasplantado de corazón, profesionales del fútbol, por una miocarditis siguieron jugando fútbol. Wow. Cosas de ese tipo, para que tú tengas una idea. El trasplante te devuelve a la vida completamente. Lo que tú tienes que llevar, un régimen de una serie de inmunosupresores que no puedes ser indisciplinado en este sentido y por supuesto una vida un poquito más limitada en cuanto a excesos. Doctor, y esos inmunosupresores a su vez no disminuyen, no reducen la capacidad inmunológica del cuerpo y lo hace propensa a otras enfermedades. Es cierto, Ramón. Estoy pensando en el cáncer. No, mira, Roma, es así, como muy bien lo dice. Todo paciente inmunosuprimido tiene 5 veces más posibilidades de tener cáncer que un paciente normal. Oh. Pero vamos a poner en la balanza. Exacto, las ganancias y pérdidas. La balanza crítica. Yeah. Yo tengo una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, una insuficiencia pulmonar. Yo voy a morir. Si no me trasplanto, al año y medio yo tengo el 100% fallecido. Okay. 100% fallecido. La única oportunidad que tienen esos pacientes es el trasplante. Los que tienen insuficiencia renal, ya yo te dije, diálisis versus trasplante. Entonces, pero además la diálisis también es inmunosupresora. O sea que el trasplante en estos momentos es, y te lo voy a decir no porque sea trasplantólogo, pero es el gran avance de la medicina del siglo, de finales del siglo XX y lo que va del XXI. ¿El futuro no serán órganos mecánicos? Yo prefiero pensar que en el futuro nosotros podamos dominar la transformación de células madre en células orgánicas específicas, que no se ha podido hacer, desgraciadamente todavía. Pero esa es una gran esperanza. Habrá órganos mecánicos que se funcionarán, pero nunca será lo mismo que tú lograr que células enfermas sean sustituidas por células sanas, por una inyección de células madre, que tú encuentres el componente que estimule esas células a diferenciarse en esas células que tú necesitas que sean sustituidas. Ese es el gran desafío. Doctor, qué buena conversación. Interesante comenzando el año con el doctor Fernando Morales, director del Instituto de Coordinación de Trasplantes. Hemos aprendido muchísimo sobre los trasplantes. Yo creo que si yo no tuviera la edad que tengo, yo me firmara como donante. Puedes ser donante, Ramón, no te preocupes. Gracias, doctor Morales. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Magnífica entrevista. Gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.